Bienvenidos al tercer segmento de la semana 7 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a trabajar las nociones básicas de continuidad. En segmentos anteriores y en lecturas anteriores ustedes pues han aprendido conceptos básicos sobre límites. Vamos a utilizar esos conceptos de límites, límites laterales, límites pues en funciones algebraicas y también límites en gráficas para poder hablar de continuidad. Vamos a comenzar este segmento con pues, la definición o con los tres hechos matemáticos que posibilitan asegurar que una función es continua. Entonces, matemáticamente, la definición dice, mire, una función es continua si cumple esos tres aspectos. La función existe, el límite existe y la función y el límite son iguales. Miremos algunos ejemplos acá. Ya vamos a pasar a los ejercicios. Miremos ejemplos de cuando la función es continua y cuando la función no es continua. Gráficamente, la continuidad de una función es muy sencilla. Gráficamente, la continuidad de una función, uno puede decir una función es continua si cuando hago un trazo o su representación gráfica, hago un trazo de la función, no hay saltos. Esa función es continua. Es continua, pues entonces hay que decir, bueno, es continua desde A hasta B. Eso es gráficamente, pues así se puede ver cuando una función no es continua. Cuando una función no es continua, entonces pues es lo contrario. Si el trazo de la función tiene saltos, la función no es continua en su dominio. Entonces ya miramos. Por ejemplo, la misma función, o bueno, intenten que esta es parecida, pero miren que hay un punto abierto. Aquí la función no es continua. Digamos que este es A, digamos que este es B y digamos que este es C. La función no es continua en C. ¿Por qué no es continua en C? Porque f de C no existe. Está incumpliendo el primer numeral. F de C debe existir y en este caso no existe. ¿Cuándo más una función no es continua? Entonces, supongamos que es la misma función hasta aquí y después hace lo siguiente. Esto es A, este es B, este es C, y entonces acá, pues f de C sí existe. F de C existe, porque f de C es el que está en el punto cerrado. Miren la imagen, sí tiene una imagen. Pero lo que pasa es que el límite, cuando x tiende a C de f de x, no existe. ¿Por qué no existe? Porque por un lado va un número y por izquierda, por el otro lado, va a otro número. El límite no existe. Ya vemos en las lecturas anteriores y en algún segmento anterior, ya vimos que estos límites no existen. Si estos límites no existen, entonces estamos incumpliendo el numeral 2. Esa función tampoco es continua. Otra forma en que la función no es continua, entonces voy a ponerlo acá arriba, podemos verlo de la siguiente manera. Hagamos una función muy parecida, hacemos un punto abierto y ponemos un punto cerrado por aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa? F de C existe. Bueno, ya sabemos que esto es A, que este es B y que este es C. Ese F de C existe, claro, existe, mírenlo acá, F de C es este. Hay una imagen para C. Límite cuando x tiende a C existe. Claro, mírenlo, por izquierda va un valor, por derecha también hay otro valor, ese también existe, pero no son iguales. Entonces, gráficamente estamos incumpliendo el tercer numeral. Ambos existen, pero no son los mismos. Uno era un punto por arriba, un número, y el otro es un número menor. No son los mismos. Ahí están, pues, como las representaciones gráficas de cuando una función es continua y cuando una función no es continua.
Entonces ahora hagamos ejercicios. Tenemos esta función, esa función es f de x. La idea es pues mirar cuál es el dominio de la función y en qué puntos de ese dominio esa función no es continua. Entonces vamos a saltar entre diapositivas. Primero, ¿cuál es el dominio de la función? Devolvámonos. Miren que la función comienza en 0, termina en 4. Entonces por un lado vamos diciendo, bueno, el dominio es desde 0 hasta 4. Pero si nos damos cuenta, no mentiras, miren, en 1 está definido, entre 0 y 1 está definido por la recta, en 1 está definido, entre 1 y 2 está definido por la recta, en 2 está definido, entre 2 y 3 está definido, entre 3 y 4 está definido, listo, el dominio es desde 0 hasta 4. Ahora la pregunta es, ¿en qué puntos o en dónde la función no es continua? Entonces devolvámonos. En 0 es continua, en 0 es continua, entonces nos tenemos que preguntar, ¿f de 0 existe? Entonces pregúntense, ¿f de 0 existe? F de 0 sí existe. Entonces vamos a tomar x igual a 0. ¿F de 0 existe? Sí. F de 0 es 1. F de 0 es 1. F de 0 es 1. Listo. El límite cuando x tiende a 0 de la función existe. Devolvámonos. El límite sí existe porque por izquierda no hay límite. Por acá no hay límite. Pero por derecha sí existe. Y el límite es 1. ¿Son iguales? El límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de 0. Sí, 1 es igual a 1. Listo, en 0 es continua. Es continua. Ahora, en 1, ¿f de 1 existe? Sí, f de 1 existe. ¿Ya vieron a qué es igual f de 1? F de 1 es igual a 1. Listo, existe. ¿Límite cuando x tiende a 1 existe? Miren, por izquierda este límite da 0. Por derecha el límite da 1. El límite no existe. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe. No es continua en 1. No es continua. Ok. Sigamos. En toda esta recta es continua. El siguiente salto está en 2. ¿F de 2 existe? Sí, f de 2 existe. ¿Ya vieron a qué es igual f de 2? En 2, f de 2 es igual a 2. Y el límite, cuando x tiende a 2, de f de 2 es igual a, miren el límite, cuando se acerca, cambiémosle el color y borremos esto. Cuando se acerca por izquierda es 1, cuando se acerca por derecha también es 1, el límite existe. El límite cuando x tiende a 2 es 1, pero no son iguales. O sea, límite cuando x tiende a 2 de f de 2 no es igual, diferente, a f de 2. Como son diferentes, diferente a f de 2. Como son diferentes, entonces no es continua. No es continua. En toda esta recta, de nuevo la función es continua. En 3, f de 3 existe, entonces de nuevo, en 3, ¿ya vieron a qué es igual f de 3? Perdón. ¿Ya vieron a qué es igual f de 3? F de 3 es 2. En 3, f de 3 es 2. Y el límite cuando x tiende a 3 de f de x también es 2. Miren, f de 3 es 2, la imagen de 3 es 2, y el límite también es 2, pues entonces es continua. Es continua.
Y en 4, x igual a 4. Bueno, en toda la recta desde 3 hasta 4 es continua. Y en 4, f de 4 existe, sí, f de 4 sí existe. Y nos está indicando acá que es un medio. F de 4 es un medio, 0.5. El límite existe por izquierda, porque por derecha no está definido. Y según lo que nos indica la gráfica, el límite por izquierda es 1. Entonces acá el límite es 1. No son iguales. F de 4 no es igual al límite cuando x tiende a 4 de f de x, entonces no es continua. ¿Dónde la función no es continua? No es continua en x igual a 1, no es continua en x igual a 2 y no es continua en x igual a 4. ¿Listo? Ahora, si la función no es continua en esos puntos, entonces nuestra respuesta, la pregunta va a cambiar. La pregunta, ya va a copiar la pregunta. La pregunta es, ¿para qué puntos del dominio? ¿Para qué puntos del dominio la función es continua? Entonces, la función es continua en 0, 4, o sea, en todos estos puntos, pero vamos a quitar el 1, el 2 y el 4. ¿Por qué quitamos el 1, el 2 y el 4? Pues porque ya nos dimos cuenta que en el 1 no es continua, en el 2 no es continua y en el 4 no es continua. Entonces es continua para todos los puntos del 0 al 4, menos en esos. Gráficamente ya ustedes pues podían verlo directamente. Si les acaba de decir en las diapositivas anteriores, hombre, es cuando hay saltos, entonces uno dice, bueno, ¿aquí es continuo? Sí. Por acá viene continuo, sí, 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 sí. Y aquí hay un salto en 1, entonces tiene que quitar ese, ahí no es continuo. Por acá es continuo, sí, 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 y hay un salto, ahí no es continuo. Por acá es continuo, sí, 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 no hay salto, sigue continuo, sigue continuo, sigue continuo, y en el último hay salto. Entonces ya habíamos quitado este porque hay salto, este porque hay salto, y este porque hay salto. Ahí es donde no es continuo. Bueno, ahora en esta función, la pregunta es igual. Determine, podemos escribirla así, determine la continuidad de la función es raíz de 4 menos x al cuadrado. Bueno, el dominio ustedes deberían de saber sacar el dominio de esa función. El dominio sale con una desigualdad, pero no lo vamos a hacer acá. Ahora, en todos los puntos, el dominio, pues según lo que vemos en la gráfica, el dominio es desde menos 2 hasta 2. Y miren que en todos los puntos entre menos 2 y 2, la función es continua, no hay saltos. O sea que la función existe y el límite también y son iguales. En menos 2, la función existe, f de menos 2, si reemplazamos en la función o si lo vemos en la gráfica, es 0, por un lado, y el límite cuando x tiende a menos 2 también es 0. ¿Por qué? Porque acá por derecha no hay límite, por izquierda no hay límite, perdón. No me puedo acercar a menos 2 por izquierda porque se sale del dominio. Entonces sí es continua. En 2 pasa lo mismo. F de 2 es 0 en 2. F de 2 es 0 y el límite cuando x tiende a 2 también es 0. Acá escribí algo mal, segundo lo corrijo. El límite cuando x tiende a menos 2 de la función también es 0. Entonces, en 2 es 0, sí. El límite es 0, sí. Es continua. Aquí hay que tener en cuenta que solo es límite lateral izquierdo, porque por derecha no hay función. Y acá hay que tener en cuenta en el primero que solo es límite lateral derecho.
¿Por qué? Pues porque por izquierda no hay función, entonces no puedo hallar ese límite lateral. Entonces la función, pues si es continua en todos los puntos adentro y es continua en sus extremos, determine la continuidad, la función siempre es continua. Obviamente siempre es continua en su dominio. No es que sea continua en todos los reales, porque después de 2 y antes de menos 2 no hay dominio, entonces no puede ser nada, no podemos evaluar nada ahí en la función. Ok, ahora determinemos la continuidad de la función, y entonces miren que esta función algebraicamente es una función a trozos. Es una función a trozos en donde me está diciendo, la azul es solo la parte de arriba. La azul me está diciendo x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4. Eso es la azul. Y la de abajo, bueno, la de azul me dice siempre que x no sea menos 2. Y la de abajo, básicamente o gráficamente, lo que está haciendo la de abajo es rellenando este puntico. Si no ponemos la de abajo, si la dejamos solo la parte de arriba, es decir, voy a borrar esta parte, y igual a x al cuadrado menos más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4. Nosotros decimos, bueno, en esta función, en 2 hay un salto, ahí no es continua. ¿Listo? Pero entonces cuando la unimos con la función de abajo, o sea la f de x que ustedes ven allá arriba, que abajo se le pone 5 cuartos, en 2 está llenando este puntico. Les acabo de mostrar gráficamente, pero entonces ahora supongamos que no tenemos la gráfica. ¿Cómo lo hacemos algebraicamente? Vamos a hacer lo siguiente. El dominio, para sacar el dominio, tenemos que mirar el denominador, x menos 4. X menos 4 igual a 0, el denominador igual a 0, es x igual a 2 y x es igual a menos 2. O sea que el dominio de la función son todos los reales menos el dominio de la parte de arriba. Vamos a esperar un segundo. Entonces, en la parte de arriba están todos dominio de f1, pongamos. Son todos los reales menos el 2 y el menos 2 de la parte de arriba. Pero, como me dice que en 2, x igual a 2 es igual a 5 cuartos, entonces dominio de la función van a ser todos los reales menos el menos 2, porque en 2 la está definiendo. Miren, acá la está definiendo, me está diciendo f de 2 es 5 cuartos. Entonces eso va a estar en el dominio. Bueno, ahora, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4. Si ustedes lo hacen derecho, va a dar 0 sobre 0. Si quieren hagan el ejercicio, reemplacen por 2 a ver qué da 0 sobre 0. Entonces hay que factorizar, y aquí se factoriza de la siguiente manera. También las factorizaciones son muy sencillas. Ahí ya factorizamos. Ya vimos que cuando se factorizaba, entonces se podían cancelar estos términos porque x no es 2, y si no es 2 entonces se pueden cancelar, y entonces queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 sobre x más 2, y cuando reemplazamos esto da 5 cuartos. El límite es 5 cuartos. Y, por un lado, el límite es 5 cuartos. Por otro lado, f de 2, según la función, según la segunda parte de la función, f de 2 es 5 cuartos. Si el límite es 5 cuartos y f de 2 es 5 cuartos, entonces determinar la continuidad de la función. La función es continua en 2, porque el límite es igual al número, a evaluarlo en el número. La función es continua en su dominio. ¿Por qué? Porque era continua en todos estos puntos, menos en 2, y seguía continua. Pero en 2, donde no era continua, acuérdense que acá había un puntico abierto, donde no era continua, en ese 2 que no era continua, le pusimos exactamente en donde era el límite,
le pusimos el punto cerrado, que es la segunda parte de la función. Ahora terminemos con esto. Si nosotros vemos la función general hace esto. Viene así, por acá está abierto, viene así, y acá tiene una asíntota. O sea, por acá tiene una asíntota. En menos 2 tiene una asíntota. Y en 2 tiene un punto abierto. El de 2 lo cerramos y entonces decimos, bueno, listo, acá es continuo, porque lo pudimos cerrar. Pero en menos 2 no podemos hacer nada. Aquí hay un salto. En este menos 2 la función viene, se va hacia menos infinito por la izquierda y viene de infinito por la derecha. Hay un salto. Por eso es que menos 2 no está en el dominio. Obviamente la función no es continua en menos 2, pero menos 2 no está en el dominio. Entonces por eso es que les escribí aquí, la función es continua en su dominio. La función no es continua en menos 2, pero menos 2 no está en el dominio. La función es continua en su dominio. Ok, con esta parte terminamos las nociones básicas de continuidad. Ya el resto, como siempre, es que ustedes hagan ejercicios de estas lecturas y pues en este segmento ustedes pueden ver como las características principales para poder resolverlos y para poder entender estas nociones. Eso es todo, nos vemos en el siguiente segmento.